Hola mis queridos hackernianos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Diana Martínez, bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Nosotros siempre estamos tocando temas con referente a cuentas de Instagram, formularios para recuperar cuentas inhabilitadas de Instagram, todo lo que tiene que ver con actualización, errores de formularios, todo con referente a esta increíble app de Instagram, así que eso lo puedes encontrar aquí en mi canal. Siempre estamos subiendo contenido. Por favor, no te olvides de suscribirte, darle like a este video, activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de cada video que estemos subiendo semana a semana. El día de hoy te traigo un video que vamos a hablar de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un verdadero o falso con referente a lo que es Instagram y Facebook el día de hoy en este video, así que no te lo pierdas. Te recuerdo que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Mamá Hacker. Y bueno amigos, pasa que sucede que como toda nueva semana pasan actualizaciones, suceden cosas extrañas, tenemos cosas nuevas. En la verdad Instagram siempre nos desconcierta y siempre me están bombardeando con las mismas preguntas. Hoy vamos a hacer una compilación, al final les diré cuántas preguntas en total pudimos resolver. Y sí, vamos a hacer un pregunta a pregunta para decir verdadero o falso, sí o no. Así que si tienes una de estas dudas, por favor, anota la respuesta, ¿ok? Porque cuando tengo mi perfil de Facebook inhabilitado, automáticamente me inhabilitan también el de Instagram. O viceversa, cuando tengo mi cuenta de Instagram, automáticamente también me inhabilitan mi cuenta de Facebook. ¿Por qué pasa esto? Porque no a todos los usuarios les pasa lo mismo y porque a mí sí. Y aunque no lo crean, la respuesta a esta pregunta es bastante simple. En muchas ocasiones, muchas personas primero se crearon una cuenta de Facebook y a partir de esa cuenta, como todavía no tenían una cuenta de Instagram, o desde ahí se crearon otra parte, dijeron, bueno, esta es mi cuenta personal, va a salir desde mi perfil, y lo único que hicieron fue, ok, me creo automáticamente un Instagram. Ahora, ¿qué pasa? Este Instagram probablemente, como se lo crearon con la aplicación de Facebook, no tenga un correo electrónico propio e independiente o un número de celular, ya que está conectado con la aplicación. Entonces eso significa de que automáticamente si te inhabilitan tu cuenta de Facebook, por ende se va a inhabilitar la de Instagram. Lo mismo sucede cuando tienes una página de Instagram que tú la creas primero, o sea, abriste Instagram antes que Facebook, te creaste el Instagram y luego dijiste, ok, me voy a crear una cuenta de Facebook también. Ahí empieza el inconveniente. Cuando desde la app de Instagram te creaste después el Facebook, entonces, por ende, al estar conectadas, si te inhabilitan la cuenta de Instagram, también te inhabilitan la cuenta de Facebook. Y es así como pasa ese error en ambas aplicaciones. Me acaban de inhabilitar mi cuenta de Instagram, o peor aún, simplemente no puedo ingresar porque no recuerdo mi contraseña, cambié de celular. Pero el problema es que yo no tengo acceso ni al correo electrónico ni al número de celular que estaban en esa cuenta. ¿La puedo recuperar? Y actualmente pasa que sucede de que no la puedes recuperar. Cuando tú estás llenando el formulario para poder recuperarla en el caso de que esté inhabilitada, si tú no estás adjuntando aquí la información que tiene que ver con el correo electrónico y el teléfono que está en la cuenta, simplemente Instagram no procede a devolvértela. ¿Por qué? Porque la información que tú estás ingresando no coincide y por obvias razones no te la van a devolver, porque por seguridad no se la pueden devolver a cualquier persona. Tú puedes demostrar que eres tú mismo, que son tus datos, que es tu persona, que es tu foto de perfil, pero como no tienes acceso a esa información, por seguridad Instagram no te la devuelve. Ahora, ¿qué pasa cuando te olvidaste de tu contraseña porque cambiaste de celular? Tú entrabas automáticamente porque ya estaba guardado ahí y no tienes acceso a tu teléfono o al número de celular. Bueno, pues tampoco, no la vas a poder recuperar, porque estos son dos parámetros fundamentales de seguridad de Instagram, donde obviamente te van a pedir esta información. Así que si no la tienes vigente o no los tienes activos, no la vas a poder recuperar. Así que pilas con esas cuentas. Tengo configurado la verificación de 2 pasos en mi celular para poder ingresar a mi cuenta de Instagram. Sin embargo, cada vez que reviso en mi configuración,
y para ver los códigos veo que siempre están cambiando. Entonces no entiendo por qué estos códigos se actualizan o cambian. Entonces significa que los anteriores que ya tengo ya no funcionan. Y esta pregunta es más que obvia. Cuando tú tienes tu verificación, tus números de verificación que están dentro de la app, que obviamente tú puedes entrar a la configuración y tenerlos guardados, cada vez que tú ingresas a verificarlos, obviamente se van a renovar, se van a cambiar. Ahora, ¿en qué momento estos números dejan de funcionar? Si te das cuenta, te están dando 6 números distintos para que tú tengas acceso a ellos. Pero en el momento en que tú ya utilizaste los 5 números, bueno, pues automáticamente los pierdes y los tienes que volver a solicitar. Y si en ese periodo de tiempo que ya los usaste, no los actualizaste y se inhabilitó o simplemente cerraste sesión y quieres volver a entrar y ya habías usado todos estos números, ya no la puedes usar otra vez. Desafortunadamente es como que un método de seguridad y tú tienes que estar muy pendiente. Ok, ya me quedan 5, voy a usarlo una vez más, de una vez ya voy a solicitar nuevos códigos, ingreso a configuración, seguridad y los pido. Es algo difícil, pero se supone que son métodos de seguridad para que no cualquiera pueda ingresar a tu cuenta. Así que si en todo caso pierdes el acceso, es responsabilidad tuya, no de Instagram. Me han inhabilitado mi cuenta de Instagram y la verdad no entiendo cuál fue el error. Dice de que se detectó el inicio de sesión en otro lugar y que es por phishing, por mi seguridad, entonces me inhabilitaron. ¿Cuál puede ser el motivo? La cosa es muy simple, me he dado cuenta que muchos usuarios por desconocimiento o ignorancia utilizan aplicaciones externas para poder obviamente mejorar su feed. El día de ayer me percaté de que uno de mis clientes que ya recuperó su cuenta estaba utilizando una aplicación de repost y me dices, no, pero yo estoy usando Repostgram y yo, no, ninguna aplicación externa tiene convenio con Instagram, a menos que salga de Instagram. Por ejemplo, están los Boomerang, ¿no? Boomerang es como que una aplicación o algo que tú encuentras en Google, que puedes hacer y que fue creada por Instagram. Entonces, si tú utilizas Boomerang, no hay problema porque es de Instagram. Pero los reposts no es una aplicación oficial y no hay ninguna forma en que tú puedas utilizar esto sin que a la larga te llegue a perjudicar en tu cuenta. No puedes ni siquiera utilizar Canva y conectarla a tu cuenta de Instagram para subir, para programar la publicación y publicarla desde ahí. Tampoco puedes utilizar ninguna aplicación que no sea oficial, creada por Instagram, WhatsApp, Facebook, o sea, por Meta, no es oficial. Y si no es oficial, te va a causar inconvenientes para tu cuenta. Cuando trato de iniciar sesión, me dice que mi cuenta se encuentra bloqueada y que tengo que seguir el proceso si es que deseo apelar a esta decisión. Pero mi cuenta está activa y no puedo tener acceso a ella. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, esta pregunta sí es un poquito compleja, ya que como tu cuenta está activa, no está inhabilitada, significa de que a través de los formularios no la vas a poder recuperar. Entonces tú tienes que llenar la apelación en la cual te indica de que te van a enviar un código a tu número de celular o a tu correo electrónico. El problema radica cuando no tienes acceso al correo o cuando ya no tienes ese número de celular. Ese es un problema que ya lo expliqué en este video al inicio. Ahora, segundo, ¿qué pasa cuando tú sí tienes acceso al correo electrónico y sí tienes acceso al número de celular, pero no te están enviando el código para que tú puedas hacer la apelación o continuar con este proceso para que se pueda habilitar? Personalmente, los bloqueos dentro de la aplicación de Instagram duran de 7 días la primera vez, 15 días la segunda vez y 30 días una tercera vez, con posibilidad a que se elimine. Así que va a depender mucho de si tú ya tenías infracciones previas sobre este mismo motivo, pero bloqueo no es igual que inhabilitar. Ahora, si tu cuenta ya lleva más de 2 semanas, es muy probable de que a los 30 días se inhabilite para que ahí tú recién empieces a hacer el proceso. Vamos a decir que este es un nuevo error que he detectado en estas últimas 2 semanas, estos últimos 10 días, donde hay personas que sí me han contactado tratando de decirme, mamá hacker, me pasa esto, se bloqueó, pero no está inhabilitada, solamente está, no tengo acceso a ella. Bueno, van a tener que esperar
efectivamente a que se inhabilite para que se pueda resolver, y desafortunadamente no hay más que hacer sino que tener paciencia para que eso se resuelva. Y esta es una pregunta que me la hacen bastante. Yo me inhabilitaron mi cuenta, no entiendo el por qué. Yo estaba en un grupo de dinámicas, yo vendía seguidores, yo tenía un grupo de engagement, pero Instagram nunca detectó nada. Ya tengo más de un año así, tengo 2 años haciendo lo mismo. No entiendo por qué ahora me inhabilitan, y no creo que ese sea el motivo porque nunca me había perjudicado antes. ¿Qué podría hacer en ese caso? Y es que la respuesta es más que obvia. En ese entonces los bots o Instagram estaba como que más libre, tenía menos problemas y menos restricciones. Hoy en día no puedes decir una mala palabra, ni siquiera comentar. Así que no es fácil, no significa que está justificado, y si lo estabas haciendo, por favor, deja de hacerlo, porque en cualquier momento te pueden inhabilitar tu cuenta, así que mejor evítalo, retírate de grupos de engagement y trata de subir de forma orgánica la interacción que tengas con tus seguidores según el tipo de contenido que tú hagas. Ya para terminar, déjame por favor aquí en los comentarios cuál es tu pregunta, cuál es tu duda de Instagram, Facebook, qué es lo que pasa, por qué hay tantas restricciones ahora, lo que tengas de dudas, preguntas que todavía no te lo haya resuelto en este canal. Entonces por favor déjamelas, que yo con mucho gusto te voy a poder dar las respuestas o investigar si es que no las tengo para poder resolver tus dudas. Te dejo aquí mi correo electrónico para que siempre cuando tengas una necesidad, una duda, una pregunta o un problema, me puedas escribir, contactarme directamente. También está mi grupo de Telegram, que ya lo voy a dejar por aquí, para de que tú, si deseas, puedes unirte. Es una comunidad muy chévere, así que con muchísimo gusto vas a ser bien recibido para que puedas compartir conmigo. Mi nombre es Diana Martínez, eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Bye.